biliar mayor a 50 cc al día y por más de 2 semanas. Entonces también tener en cuenta esta otra complicación. Estaba acordándome justamente que mañana en la Junta de Decisiones Quirúrgicas van a hablar de un caso de un paciente con un traumatismo cerrado de abdomen que conllevó a un absceso hepático y que se ha encontrado en manejo antibiótico. Creo que ya lleva como 3 meses con manejo antibiótico porque tuvo justamente esa complicación. Entonces mañana que vean el caso, acuérdense de ese tema que estamos hablando hoy. Entonces, el manejo quirúrgico más frecuentemente solamente una paturrafia, ¿sí? En donde lo que se hace es, se evidencia la laceración pequeña, se trata de hacer una pequeña compresión con una sutura y ya. Eso es suficiente para la mayoría de casos. Pero hay otros casos donde hay más severidad del trauma, en donde se requiere hacer un control del sangrado y para eso está la maniobra de Pringle. No sé si ya han escuchado ya, que se trata de una oclusión de la tríada portal. Entonces, en el hilo hepático, pero acá tengo un videito que es el que les quería mostrar. Bueno, acá les quería mostrar varias cosas, aunque ya por el tiempo vamos a hacerlo un poco más rápido. Entonces acá les voy a mostrar más bien con la imagen. Tenemos el hilo hepático, ¿sí? Y tenemos acá también la vía biliar, ¿sí? Y lo que uno hace es disecar el hilio para poder clampear todo el hilio completo, sin discriminar nada, en este caso para control del sangrado, porque es un sangrado masivo. ¿Listo? Entonces es una maniobra que ayuda a controlar al menos el sangrado, al menos para saber si se trata de una lesión, lo que sangra es una lesión del hígado o si es de las venas yuxta hepáticas, y pues esta maniobra no controlaría ese tipo de sangrado yuxta hepático. Lo otro es, lo que se puede hacer es empaquetar. Entonces, hago compresión en cirugía y luego empaqueto con compresas para mantener el hígado comprimido y tratar de mantener en bloque evitando que vuelva a sangrar. Y hago una siguiente revisión de ese empaquetamiento a las 48 horas, de acuerdo al estado hemodinámico del paciente, para mirar si siguió sangrando, si lo puede controlar, si descomprimo ya pasa el sangrado o no, o si requiere una nueva compresión. Siempre después de el traumatismo grado 3 se requiere dejar un dren por lo que les comentaba acá, el riesgo de una hemobilia, de que fugue sangre o bilis, o de biliomas o fisuras biliares. Entonces, esos son fugas biliares crónicas que se pueden cronificar. Entonces, hay que dejarles un dren para ayudar a que se oriente esa fuga por el dren y no se siga contaminando la cavidad abdominal. Reacciones anatómicas, de acuerdo al caso, se puede hacer una resección de un segmento del hígado, ligadura de la arteria hepática, idealmente selectiva para evitar que el resto del hígado se comprometa, o el helamiento vascular hepático, que es el llamado shunt atriocau, que es una medida extrema en donde se realiza un ingreso por el corazón, como ustedes pueden ver, por la aurícula derecha del paciente, con un tubo de tórax y se cierra acá mediante un clamp o mediante, en este caso, un vessel loop y se atraviesa el tubo de tórax, perdón, no es tubo de tórax, es tubo orotraqueal, se atraviesa hasta debajo de la lesión con el objetivo de tratar de limitar esa zona, de aislar esa zona y de evitar que haya un sangrado eh, por el sitio de lesión, tratando de derivar la sangre directamente de la vena cava hasta la aurícula mediante ese tubo. ¿Listo? Entonces, es otra maniobra que se hace en casos muy extremos. Las tasas de éxito son muy bajas y que yo conozca que lo haya realizado con éxito en el hospital, el doctor Carroll lo hizo una vez durante mi residencia. El otro es el traumatismo de colon. Entonces, acá se maneja lo mismo que en el traumatismo intestino delgado, avanzando un grado por lesiones múltiples. Si tengo dos lesiones ahí mismo en el mismo sitio, entonces se avanza un grado, se aumenta si es grado 2 a grado 3 o es grado 3 a grado 4. El traumatismo de colon
también ha cambiado su manejo en los últimos tiempos debido a también los antibióticos, debido al conocimiento más de ese tipo de lesiones, de cómo manejarlas, cómo suturarlas, cómo orientarlas. Antes se hacía mucha colostomía, ahora actualmente se hace mucha sutura, mucha ráfida de lesiones. Entonces la mortalidad ha ido en descenso progresivamente. Es más frecuente que se lesione en arma de fuego que en arma cortopunzante. Y también hay otra morbilidad asociada a abscesos que se pueden presentar por la contaminación derivada de un trauma de colon. ¿Listo? Entonces, si sospecho de una lesión de recto, principalmente del recto extraperitoneal que no puedo valorar en cirugía, hay que hacer, ya lo dijimos y nuevamente lo decimos, tacto rectal y rectosigmoidoscopio. ¿Listo? Y la reparación primaria prima sobre la colostomía o sobre una resección y anastomosis de acuerdo al caso. Entonces acá tenemos ejemplos de cómo hacer una anastomosis de colon. Tenemos las dos diferentes asas del colon. Entonces lo que se hace es orientarlas de una manera que pueda primero suturar la pared posterior para posteriormente irme a la anterior. Se puede hacer de forma continua o puntos separados. Se puede hacer en un plano o en dos planos, de acuerdo a la preferencia de cada cirujano. Lo importante es no dejar expuesta la mucosa. En general, eso es lo que se espera en cualquier víscera hueca. Ahora, ¿cuándo se indica la colostomía? Entonces, como les digo, ya es más infrecuente que uno tenga que hacer una colostomía, ¿sí? ¿Todos tienen claro qué es colostomía o alguien que tenga duda? Ok, bueno. Entonces, la colostomía solamente se hace cuando tenemos un paciente que se encuentre choqueado intraoperatoriamente, en quien tenga que salir rápido y no pueda suturar ni ponerme a hacer ninguna anastomosis, le hago una colostomía, que es orientar las dos bocas o una sola de las bocas, o sea, una colostomía nasa, hacia la pared abdominal. Eso también se asocia con un PATI, con un índice de tramo abdominal penetrante alto, mayor a 25, o con una severidad alta de la lesión del colon. Hablamos de lesiones grado 4 o grado 5. Y también son indicaciones, digamos, relativas cuando tenemos una gran contaminación de materia fecal, cuando tenemos un tiempo de evolución mayor a 8 horas, donde tenemos una gran inflamación asociada a la lesión, y todo lo que yo suture puede ser que por la misma inflamación se falle, o en caso de trauma vascular mayor asociado. Entonces acá podemos observar cómo hace una colostomía en asa, que es la que les estaba comentando, donde tengo, por ejemplo, que tuviera una lesión acá, el paciente se encuentra choqueado, tengo que salir rápido del abdomen, lo que yo puedo hacer es traerme el asa lesionada y subirla hacia la pared abdominal, la fijo ahí, cierro el abdomen y luego la aboco así por el sitio de la lesión, la dejo abocada para que me quede madurada esa colostomía. Este es otro tipo de colostomía que se llama en doble cañón, donde tenemos dos diferentes bocas, una proximal y la otra distal, que también se puede hacer en caso de que tenga que resecar, por ejemplo, un segmento del colon. Entonces ya me quedaron separadas, lo que hago es subir ambos independientemente. Ahora tenemos el traumatismo de recto. Entonces tenemos, como les decía, lesiones intraperitoneales o extraperitoneales. Es infrecuente en general, menor al 5%, y usualmente asocia a fracturas pélvicas, principalmente las de recto extraperitoneal. En caso de que haya perforación de recto y fractura pélvica, la mortalidad es alta, también principalmente por la contaminación. En las intraperitoneales las puedo observar, les hago reparación primaria, las puedo suturar, pero en las extraperitoneales no las puedo ver por cirugía y por tanto no hay manera de repararlas eh, bajo visión directa. En esos casos lo que uno hace es dejar esa herida abandonada y derivar a ese paciente con una colostomía para evitar que se contamine el trayecto cada vez que el paciente hace deposición. Se deja ahí que sane